verdad que muy contentos de estar acá y de tener a mi amiga Nancy Ballestín, que ella es trabajadora social, dirige un grupo de contención y de acompañamiento a personas que viven con VIH que se llama Gente Buena del Sur, pero también en su rol de trabajadora social se centró mucho en la población afectada por tuberculosis, que antes de pasar la palabra vamos a decir, como hoy dijimos, ¿no? O sea, hay un tuberculoso, vamos a decir así, entre comillas, tradicional, que es la persona que por comer mal, dormir mal, estar hacinado en lugares mal ventilados. Y también vimos que hay una predisposición a las personas que vienen, sobre todo del altiplano, ¿no? Léase peruanos y bolivianos, más que nada, que tienen una tendencia a reactivar, digamos, frente a la baja de defensas y al aumento de la exposición. Porque siempre decimos, todos los días confrontamos con bacilos de la tuberculosis. Pero nuestras defensas logran, digamos, eliminarlos, y a su vez queda dentro un reservorio de bacilos que también están a raya, ¿está bien? Y que sostienen que permanentemente el cuerpo reconozca a los que vienen de afuera. Ahora, si los que vienen de afuera son muchos y en algún momento mi sistema inmunológico se ve sobrepasado, ¿está bien? Pero la mayoría es la combinación entre ese aumento, ¿por qué? Porque la gente está vacinada en habitaciones mal ventiladas, en las minas, por ejemplo. Entonces, eso hacía que, obviamente, la persona no tiene HIV, pero sí tiene, por ejemplo, una condición de trabajo insalubre, de mala alimentación, de mal descanso, de mala ventilación, etcétera, etcétera. Entonces eso traía a ese tuberculoso, digamos, tradicional, que en general pertenecía a esas poblaciones, ¿no? Y después estaban las hijas de los ricos y los terratenientes, que se justaban mucho con la negra esclava, y ahí le venía del marido de la negra. Pero eso también llevó a que, por supuesto, se pensara en un programa y hubiera interés por la tuberculosis, ¿no? Porque afectaba también a hijas, sobre todo mujeres, de los ricos. Y se hizo el programa de tuberculosis. Ahora, cuando aparece el HIV, una de las características fue la reactivación de tuberculosis y la aparición de tuberculosis entonces en yuppies de Estados Unidos, que no tenían nada que ver con ese tuberculoso tradicional. Y tenía que ver entonces con la inmunodeficiencia que ocasiona el HIV. Entonces empezamos a ver un aumento también en los casos de tuberculosis asociados a la infección por HIV. Entonces estos son como los dos grandes grupos que tenemos, y entonces ahora nos interesaba charlar acá con Nancy. ¿Por qué? Porque el programa de tuberculosis, que tiene un montón de años, muchos más que el HIV, que el programa de SIDA, que en realidad lo inspiró, porque era la idea esta, ¿no? De promover los tratamientos y de proveer la medicación y de llegar, digamos, con distintos programas a las personas con tuberculosis. Pero un poco la cosa quedaba ahí, ¿no? O sea, no había una contención, un acompañamiento económico, social, de vivienda, de educación y todo eso. Y acá Nancy nos va a contar el tema de los acuerdos, etcétera, y también de la ley, ¿no es cierto? La última ley que se modificó en relación a HIV, que también traía tuberculosis, pero bueno, al ampliar los derechos de estos sectores, también incluye una ampliación de los sectores afectados exclusivamente por tuberculosis. Claro, la nueva ley habla de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. La diferencia que tiene la tuberculosis con hepatitis y VIH es que se cura. Y como vos bien decías, es una de las enfermedades marcadoras que aparecen cuando bajan las defensas. Claro. Entonces, pero tienen estas características, esto que vos decías, el típico enfermo de tuberculosis, también lo que le pasa es que conlleva tener el diagnóstico le da mucha vergüenza, entonces la gente trata de no ser visible y entonces difícilmente salga a pelear por sus derechos.
Ahí tenemos una contra. Por eso estamos activando desde algunas organizaciones de la sociedad civil para así militar por los derechos de las personas con tuberculosis. La diferencia entre VIH, hepatitis y tuberculosis es que en tuberculosis tenemos que salir rápido a colaborar con ese grupo familiar o con esa persona que tiene el diagnóstico, porque esa persona no puede salir a trabajar. Si esa persona mantiene a su familia, esa familia no tiene ingresos. Claro. Y además tiene que venir a los controles. Claro, porque además vamos a tener que ver si se contagiaron también. ¿No Totalmente. Tienen que hacer controles y tienen que viajar para hacer controles. En provincia de Buenos Aires, bueno, nada, se podría cargar la SUBE, pero no está pensado. Claro. Pero las personas tienen que trasladar 5 pibes para hacer los controles de el padre de familia, por ejemplo, que tiene tuberculosis. Entonces, lo que estamos intentando desde la sociedad civil, que por suerte, gracias al apoyo del Ministerio de Salud y de OPS, nos convocaron, nos reunimos y tenemos ahora un lugar para participar de la reglamentación de la nueva ley, enfocados nosotros, por lo menos específicamente en tuberculosis. Por las diferencias que hay cosas que necesitamos durante un tiempo acotado y rápido. Vos sabés que 4 provincias de nuestro país tienen subsidios para las personas con tuberculosis. Son 22 provincias, tenemos 4 nada más. Claro. En provincia de Buenos Aires, la responsable del programa intentó hacerlo más ágil, porque la persona tenía el diagnóstico y el subsidio, que era la ayuda para poder paliar las situaciones catastróficas que tenía a partir del diagnóstico, llegaba 4 años después, o sea, claro, que volvía gordito, ¿viste? Ahora 4 meses, pero igual llegamos tarde. Claro. Necesitamos contradiagnóstico resolver la situación. Por suerte se hizo una reunión hace poco de todos los responsables de todos los programas de las provincias y descubrimos que Córdoba, que se viene reuniendo desde hace muchos años con la sociedad civil para pensar qué cosas necesitan, tienen esto que yo estoy proponiendo, que las personas contra diagnóstico tengan alimentos, viático y dinero. No es mucho, en nuestro país hay 17.000 diagnósticos anuales. Lo que nos pasa es que la gente se muere. Claro, sin hacer nada. Y lo que nos pasa es que la gente abandona muchísimo el tratamiento y esto genera multiresistencias. Y esto que vos decías, la gente que viene por ahí de las minas, de Perú, de Bolivia, viene con muchas multiresistencias. Y la medicación para la multiresistencia, vos sabés que es bastante difícil de gestionar para que le llegue a la persona en tiempo y forma. O sea, hay en el caso de la tuberculosis, hay problemas en todos los estamentos. Porque el primer estamento es el diagnóstico, ¿no? O sea, el primero es la prevención. Y ya la prevención con el mantenimiento de lugares insalubres, con el hambre, son clandestinos, Gabriela, con el hambre. Con el hambre y con la falta de vivienda, ¿no? Donde la gente tiene que hacinarse. Bueno, después el paciente que empieza a ir a los lugares y se demora muchísimo en que el profesional se dé cuenta de que algo está pasando, decida tomar cartas en el asunto, por ejemplo, pida una radiografía de tórax y la pueda hacer, la pueda ver y la pueda interpretar. Tal cual. Porque si vos no tenés el ojo para ver la radiografía y ver la caverna, por ejemplo, que sería, digamos, como el signo que vos te dices, bueno, esta persona probablemente tiene una tuberculosis, o por ahí ven una neumonía y no ven la posibilidad de una tuberculosis. Entonces se demora cada vez más el diagnóstico y las secuelas pueden ser terribles, puede hacerse una meningitis tuberculosa, puede haber una afectación de los testículos por parte de la tuberculosis y obviamente causar esterilidad. Inclusive la gente de obra social y prepaga, que también le toca muchas veces desarrollar
una tuberculosis, y por falta de conocimiento de los médicos y reconocimiento de estos cuadros, el diagnóstico se demora un montón. Tardío. Y una vez que se haga, obviamente el tratamiento también va a ser provisto por el Estado. Sí. Porque las obras sociales, pero lo más terrible de esto es que no es que la obra social asume esto y rápidamente, por ejemplo, envía al paciente a buscar su tratamiento al proveedor, a lo que es los dispensarios, sino que le hacen creer que va a tener que ir a retirar la medicación a una farmacia, como hace con los medicamentos de obra social, y nunca está. Entonces, hasta que alguien se digna y le dice, no, usted tiene que decirle que le hagan un resumen y así, e ir a un dispensario y ahí hacer el trámite y yo qué sé. Entonces, es no solo qué pasa cuando ya tengo el diagnóstico, sino las personas que no se diagnostican, que van a tener, por ejemplo, graves secuelas porque no se diagnosticó antes, porque se ha ido empobreciendo esa capacidad de pensar en la tuberculosis. En el HIV nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, un montón de gente que va al médico con problemas y los médicos prejuiciosos porque son mujeres que trabajan, que son oficinistas o que son cajeras o que son, ¿no? O sea, mujeres que no se las ve, digamos, en el prejuicio dentro del listado posible, y o varones, ¿no?, que se van enfermando y tal vez fallezcan sencillamente porque tampoco se ha invertido en que el médico y el personal de salud esté atento, se sensibilice y sepa esto que nos vas a contar ahora vos, que es que, por ejemplo, podemos diagnosticar con un esputo en 48 horas o menos una infección por tuberculosis. Claro, el estudio que se hace del esputo es altamente eficiente para diagnosticar, pero demora un montón, sobre todo si hay que hacer cultivo, demora días, meses, 2 meses. Y entonces nuestro país compró ya 12 aparatos que se llaman GeneXpert, que pueden diagnosticar en 4 horas. Están estratégicamente diseñados, como vos decías. Capital y Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, tiene la mayor cantidad de diagnósticos de tuberculosis, pero Chaco, Formosa, Jujuy, Salta reciben, y Misiones reciben un importante número de diagnosticados. La idea es que cada uno pueda diagnosticar rápidamente. Esto que vos decías, la dificultad para llegar al diagnóstico es, la verdad, una pérdida de tiempo que no se puede tolerar. Y me llamaba la atención esto que decías de las obras sociales. Hay una obra social que le dijo a una docente que le daba un remedio, pero que el otro lo tenía que comprar. Y en la farmacia no lo conseguía. Claro. El tratamiento de tuberculosis, los 2 primeros meses son 4 drogas, claro, y los 4 meses que siguen, si es una tuberculosis común, son 2 drogas. Bueno, y las 4 drogas hay que tomarlas juntas, porque actúan juntas, una claro, para diferente cosa, claro, para atontar un poco al bacilo, claro, para noquearlo. Y no le daban las 4, le daban 2 y tenía que conseguir las otras 2. Hasta que no llegó al sistema público, pero por ahí averiguando. Pero eso es lo que te estoy diciendo. O sea, ¿por qué el tipo que le da el tratamiento directamente, el médico que le dice, bueno, vamos a dar 4 horas, por uno dice, bueno, y tenés que ir a tal lado? Claro. Entonces, esto es lo terrible, porque no es tampoco, ¿me entendés? O sea, es ir a ver a estos médicos y decir, che, negro, mirá, esto es esto, ¿entendés? O sea, de última hagamos una reunión, démosle de comer, regalémosle un reloj, ¿entendés? Tal cual. Y listo, pero esto es algo que por ahí nunca está en la mira, o sea, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, Nancy, que ahora vamos a seguir hablando después de la tanda de todo esto, de la necesidad de subsidiar a las personas, ¿no?, con esta situación. ¿Por qué? Para evitar que tenga que salir, porque son 15 días o menos de tratamiento y ya la persona no va a contagiar.
pero esos días tiene que estar adentro. Esos 6 meses, 9 meses que va a hacer tratamiento, tiene que comer bien. Tal cual. Tiene que poder descansar, tiene que poder tener sus remedios, otros remedios, falta vitamina B hay que dar para que la persona no quede ciega, por ejemplo, por los remedios que le estás dando. O sea, una serie de cosas en los hijos de esas personas que tal vez después van a la escuela, ¿no? Y ahí se generan brotes también entre los adolescentes. Entonces, miren qué importante las consecuencias y pero todo una parte de aprender a verlo, de sospecharlo y de investigarlo. Entonces, esa parte siempre es como que no está tan visible. O sea, lo hemos hablado con este ministerio hace muchos años y encararon hacer esto y todo eso. Yo, que trabajo en el Muñiz, nunca vi. Nunca llegaron, porque usted va a decir, bueno, Piovano, pero vamos a decir que en el Muñiz tienen que hacer sensibilización de estos temas. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Y si en el mismo Muñiz tenemos que hacer sensibilización de este tema... Imagínate... todo el resto, ¿no? Imagínate. Y además porque estamos hablando no de algo terminal, no estamos hablando de gente que se va a morir. Y entonces, bueno, chao, lamentémonos, pero no hay nada para hacer. No, hay una diferencia crucial entre diagnosticar, tratar y curar y no hacer nada y ver morir gente joven o ver con grandes secuelas. Entonces, es importantísimo este tema. Tal cual. Una cosa interesante es que después de toda la estructura que se había armado para la pandemia, en algunos hospitales, en algunas provincias, utilizaron los sistemas de comunicación para hacer búsqueda. Muy interesante las estrategias que armaron con la pobreza, digamos, o sea, era lo que podían hacer porque no tenían implementación para búsqueda de diagnóstico de tuberculosis, pero aprovecharon lo que les había quedado del COVID. Está muy bien. Muy interesante. Y entonces, la noticia también, Nancy, en relación a este tema, es que a partir de la ley y que ya venían acuerdos internacionales. Sí, en el año 2018 nuestro país firmó intenciones de mejorar diagnóstico, tratamiento y búsqueda y control. Y ahora, en el mes de septiembre, se va a hacer otra reunión internacional para ver, bueno, qué pasó con esas propuestas que se habían hecho, qué se logró, qué no se logró, qué falta. La idea es erradicar la tuberculosis. Nosotros estamos afectados, pero hay otros países que están muy complicados, Dominicana. Sí. Y nosotros tenemos posibilidad de trabajar eso. Lo que tenemos que hacer es poner un poco de voluntad, esto que vos decís, sensibilizar, capacitar, hacer búsqueda, hacer estrategias. Lo podemos hacer, deberíamos poder. Totalmente. La posibilidad, digamos, ahora que viene la ley, ¿cuál sería el alcance entonces para las personas que viven con tuberculosis? Y la búsqueda es que esta actividad que se hace en la provincia de Córdoba, y en la provincia de Buenos Aires tardía y en otras provincias un poco menos, puede hacer a nivel nacional, que esté garantizado alimento contra la entrega de diagnóstico, la facilitación del traslado, porque vos pensás que en Buenos Aires el traslado es caro, pero en La Rioja la gente tiene que llegar desde donde vive hasta el sistema de salud. Y entonces ahí ya podríamos garantizar que las personas puedan iniciar el tratamiento y terminarlo. Necesitamos que las personas terminen el tratamiento, cuidarlos para empezar a bajar los números y para evitar muertes. Claro. Bueno, porque digamos eso, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad mortal, pero tiene cura. Entonces, totalmente. Y parte de la cura también es ese ámbito que te ha llevado a la inmunodeficiencia social, digamos así, porque en realidad es derivada de un problema social que necesitaría realmente que nos ocupemos de sanear el ambiente, el trabajo, las condiciones, ¿no? de las viviendas, de las familias, de las comunidades. Sí, vos pensás que a las poblaciones que vos nombraste tenemos que agregar las personas que están privadas de la libertad, claro, las personas que están en situación de prostitución o en la calle, personas claro, en situación de calle, tienen un alto índice y es muy difícil
acercarlas al sistema de salud. El sistema de salud a veces es, viste, bastante rígido. Muy expulsivo, sí. Y es rígido con los horarios y con las cosas. Personas, bueno, las extranjeras las nombraste. Claro, porque además una de las cuestiones hermosas que tiene cuando uno empieza a generar entonces estrategias de ese encuentro, de esa búsqueda amorosa, ¿no? Porque ¿qué otra cosa puede mover a eso más que el amor? Tal cual. Realmente. Esa persona que está en situación de consumo, ¿no? De riesgo, en soledad, de vulnerabilidad, peleando hasta inclusive con los que lo acompañan, perdiendo el sentido, perdiendo sus bienes, sus cuestiones personales, etcétera, etcétera. Qué bien les hace también, ¿no? Cuando viene un grupo que se empieza a ocupar desde el amor, como decíamos recién, y lo primero que te da es tu propia fortaleza. Ser ¿no? mirado, ser mirado. Ser mirado y a su vez entonces decir, no, bueno, entonces no, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no puede ser que los otros no lo hagan, y ahí se ponen, ¿no?, la camiseta, y esa es la mejor forma de llegar, ¿no?, a través de alguien que ha participado de ese mundo, que forma parte de ese mundo, y que puede entonces ingresar y decir, che, esto es necesario, esto es bueno, esto es mejor para nosotros, ¿no? Pero partiendo de su propia conciencia, una vez que se sintió querido, Totalmente. Se sintió observado, ¿no? Es la mejor manera de llegar.